Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Saltemos el Muro, un podcast para tratar de conversar desde otros lugares para dejar en el tacho de la basura todas las carcasas mentales, las piedras que cargamos de nuestra historia, nuestra cultura y abrirnos a conversaciones que nos abren justamente posibilidades de mundo en común. Alberto Mayor, Joaquín Lavín, ¿cómo están? No nos vimos la semana pasada, nos saltamos una, pero eh, muy pertinente volver a juntarnos, ¿no? Así es, oye, encantado de verlos a ustedes. Y hay gente que nos echa de menos, efectivamente. O sea, hay personas que me escribieron a mí, diciéndome, Mira oye, qué ¿qué bueno. pasó? El podcast, ¿dónde lo puedo encontrar? No, nos tuvimos que saltar una semana. Así que está bien, hay una audiencia fiel ahí que quiere, como tú dices, saltar el muro y salir de los temas propios de la caja. Porque si fuera por la caja tendríamos que estar hablando del plebiscito y esas cosas. Por supuesto. Ahora, Alberto Mayor, a ver tú. No, sí, o sea, yo creo en este tiempo está difícil hablar fuera de la caja justamente porque la presión intracraneal que tiene el sistema es enorme. Entonces, no solo en Chile, en todas partes están todos muy subsumidos en su cuento. Eh, entonces, en ciertos mundos está como todo muy buscándose por fuera, pero la verdad es que está bien confuso todavía. Da la impresión de que no se encuentra un camino para poder hablar de otra cosa. Esa es la verdad. Y para hablar de otro tono. Ahora, la cosa del discurso como de la pacificación, el relato pacifista, digamos, en términos políticos, sí llegó a puerto. ¿Ya? Recordemos que en las últimas semanas el gobierno, la oposición han dado algunas señales en esa línea, ¿ya? Y es posible que eso se siga creciendo. Incluso esta comisión que creó Mario Marcel por el tema de estudiar el pacto tributario, para no decirle reforma, esa comisión tuvo un conjunto de referencias respecto a los problemas de legitimidad de la crisis política como uno de los factores más importantes para estar deteniendo hoy día el proceso de crecimiento. Claro, yo creo que ya Oye, se... Sí, mira, yo que una, empecé una- a una hablar... cosa que quiero agregar a lo Dale, que menciona dale, Joaquín. Alberto. Sí, es que él se refiere a este informe de un grupo de economistas. Lo que pasa es que Mario Marcel, con el tema del pacto fiscal, acuérdate que le encargó a un grupo de economistas bastante destacado, digamos, en el sentido de que son personas que está, por ejemplo, Ignacio Briones, que fue ministro de Hacienda, está José Pablo Arellano, que fue director de presupuesto y ministro de Educación, está José Gregorio, que fue ministro de Economía, que han estado en el Banco Central, lo presidió eh, Manuel Marfán, que fue, ¿te acuerdas?, ministro de Hacienda a finales del gobierno de Frei. Pero son economistas, Andrea Repeto, son economistas en general bastante destacados, y el encargo que ellos tenían era como evaluar el impacto de diferentes acciones o medidas en la recaudación fiscal. O sea, qué cosas podían significar realmente dinero para el fisco. Y yo se lo comenté a Alberto vía WhatsApp, digamos que lo que ellos dicen es prácticamente lo mismo que nosotros señalamos en ese documento Tregua y Estrategia. O sea, dicen exactamente lo mismo. Dicen Chile necesita crecer, la recaudación que proviene del crecimiento es muy importante, es como el Mm. 80% de la recaudación total, la que viene por la vía tributaria finalmente es como el 20%, las medidas tributarias que tú puedas tomar. Y para crecer tenemos que apurar el cobre, apurar el litio, apurar el hidrógeno verde, invertir en educación, tema que vamos a tener que hablar ahora. Y efectivamente dicen, en una parte señalan que ya se está notando cada vez más que la gran traba que tiene Chile y ya las instituciones financieras internacionales que establecen eh, estos
evaluaciones de riesgo, digamos, ya la están señalando, que el principal problema que tiene Chile es la falta de la clase política, la falla que tiene en su posibilidad de llegar a acuerdos básicos, a ciertos acuerdos básicos. Entonces, encontré que es muy, muy parecido a lo que nosotros estábamos señalando en este podcast y en la presentación que hicimos en CARE en agosto. Sí, yo lo que te iba a comentar, que justamente el diagnóstico este de que el problema de Chile es el sistema político ya empieza a ser un poco más extendido, Mm, incluso dentro de personajes que han estado, como tú nombras, los clásicos tecnócratas que dan vuelta entre la universidad y los cargos de gobierno, que también se dan cuenta de eso, ¿no? Y bueno, cuando uno tiene un problema, nunca espera que del problema venga la solución, ¿no? Eso es como uno más uno, ¿no? Es decir, entonces todo lo que entra a jugar en el juego del sistema político empieza a ser parte del problema. mm. Cuando uno toma una distancia y sale un poco, sí, por supuesto que empieza a vislumbrar soluciones, porque cuando uno habla de sistema político, y esto es algo que me ha dado vuelta, por gente que me ha dicho, oye, Mirko, te echamos de menos cuando volver a la radio, cosas así. Bueno, cuando uno se vuelve analista, comentarista, cuando hace encuestas y las tiene que comentar, cuando es cualquier pieza dentro del sistema de construcción de opinión pública política, es parte del problema. Cuando te obligan a hablar de lo que dijo ayer Sutanito Menganito, tienes que contestar o pronunciarte sobre la encuesta X, estás jugando el juego del sistema, ¿no? Y estás poniéndole energía a algo que es el problema. Entonces, para seguir alimentando de energía el problema, ¿no? Yo por lo menos no estoy dispuesto, porque entiendo que aquello a lo que le quiero dedicar mi energía y mi tiempo es a la solución. Digo esto desde un punto de vista personal, pero entendiendo que entra la lógica de pronunciarse sobre el plebiscito, ¿ah? O comentar lo que alguien dice de la franja, o esto es parte de seguir prolongando la agonía de algo que está, a mí, en mi modesto entender, medio muerto. Digo, no totalmente muerto, pero muerto en términos de sus posibilidades de mover todas estas cosas que entendemos nosotros y otros actores más son relevantes, son urgentes, son importantes y son tremendas oportunidades. Sí, yo creo que el planteamiento que tú haces, Mirko, a ver, ¿cuál sería mi diferencia? Básicamente la siguiente, creo que los procesos de transformación social de todo tipo, sobre todo los más importantes que son las transformaciones culturales, que es el tema que yo más he trabajado, eh, son procesos en los cuales hay pocas posibilidades de que exista, es improbable que exista un momento de vaciamiento total. Por tanto, lo que ocurre normalmente es que hay un conjunto de flujos y reflujos en los cuales algunos elementos que están en el pasado pasan en una posición distinta al futuro. Y ese proceso ya es muy crítico, ya es muy disruptivo, es muy altisonante porque las sociedades funcionan con inercia y con sostenibilidad de sus propias estructuras, no rompiendo cosas. Entonces, y los sistemas políticos, cuando se caen, esos momentos de ilusión anarquista, digamos, por derecha o por izquierda a estas alturas, este momento de ilusión anarquista en el cual todo se cae y por tanto algo pueden hacer, la verdad es que para que algo nazca en medio de algo que está completamente muerto es muy difícil. Requiere mucho tiempo y, como bien dice la frase de Keynes, en el largo plazo estamos todos muertos. Entonces el largo plazo en política no existe desde el punto de vista del cero. Si tú le dices a la gente, mire, tiene que esperarme en cero, sin comer, 3 años y yo le entrego un país perfecto. Bueno, es que no Bueno, eso, llego. eso es mi ley, Eso es es mi un ley. mi ley, claro. Eso es mi ley. Entonces ese es el punto. Esa es la modulación. Ahora, yo creo que mi ley tiene plata para esta cosa, porque ya está. Pero más allá de eso, efectivamente el problema es cómo tú haces ese proceso de transformación.
en general, los que entran a un sistema, en este momento están los cines, la película de Napoleón, que no es tan buena para entender esto, pero que cuenta algunas dimensiones de la historia de Napoleón, que son demasiadas dimensiones, pero bueno, algunas dimensiones, donde un tipo que efectivamente en medio de un clivaje parecido, ¿ya? Están los que dicen que la Revolución Francesa es buena, es fantástica, pero que fue tan violenta que la verdad es que se murió el mensaje. Y están los que dicen en 1795, 96, ¿ya? Y están los que dicen, mira, la Revolución Francesa es muy mala en todas sus formas porque su fondo último no tiene sentido. Su fondo último está en Jacques Rousseau y en estos tipos terribles, ¿ya? Entonces, esa era la discusión de época y qué sé yo. Y bueno, y resulta que Napoleón va y dice, mira, yo les traigo lo mejor de las dos cosas, ¿ya? Que un poco lo de Bukele, ¿no? Lo de Bukele es muy parecido. Les traigo lo mejor de las dos cosas. Yo les traigo, condenemos, por supuesto, esa violencia insensible, transformemos esto en un diseño para construir una Francia más grande, una Francia imperial, ¿ya? Avancemos en ese camino, ¿ya? Pero yo voy a ser representante del pueblo, no voy a ser representante de esta monarquía, de las élites. Entonces, viene y ofrece una cosa que obviamente es muy difícil de ofrecer porque es muy difícil que te la crean, pero a él se la creyeron efectivamente y funcionó un buen rato. Bueno, pero quiero decir con esto que en el fondo este proceso de transformación puede ocurrir por dentro, pero puede ocurrir por dentro con una estructura muy inusual, que es aquellos actores que pueden entrar, ¿ya? Podría haber sido el Frente Amplio, todo indica que ya no lo fue, ¿ya? Que podían entrar, podría ser republicanos, todo parece indicar que no lo va a ser, que podían entrar y transformar desde dentro con una energía particular, insuflando de legitimidad el sistema, pero al mismo tiempo quedándose con el control del mismo. ¿Ya? Ese proceso, que los momentos que estuvo más cerca fue en los primeros meses de la Convención Constitucional, ¿ya? Ese proceso no parece estar ocurriendo en Chile y por tanto esta tranca que describen en ese informe de estos expertos, donde ellos dicen, creemos que el adecuado funcionamiento del sistema político es una traba central para el desarrollo futuro de Chile, y dice Chile luego un prolongado periodo de alto crecimiento lleva al menos una década de estancamiento bajo gobiernos de distintos signos. El problema es estructural, nos encontramos en la trampa de los países de ingreso medio. Esto es prácticamente textual de nuestra presentación, habrá que decirlo, pero bueno, pero es un Y informe casi, que... casi deberíamos haber reclamado derechos de Sí, autor. sí, porque yo creo que las diapositivas incluso están justo una al lado de la otra, o sea, sí, pero efectivamente es un tema que yo creo que este proceso de transformación debiera ser el que debiera dedicarnos el tiempo y yo tengo la impresión de que en general no estamos en eso. Sí, agregarte a eso bueno, creo que lo interesante de estas conversaciones es que, como dijo Mirko, se han masificado en el sentido que ya hoy día todo el mundo, bueno, todo el mundo estoy caricaturizando, pero mucha gente o cada vez más gente está convencida que el sistema político es lo que está produciendo la gran falla de Chile. ¿Ah? Y que esto va a requerir cambios hacia el futuro. Ahora, tal como tú dices, a veces estos cambios, ¿cómo han salido los países que están en la trampa del ingreso medio? ¿Cómo han salido de esa trampa? Lo primero es que muchos no han salido de la trampa. O sea, tú puedes estar en esta trampa por muchos, muchos años. Yo diría que Argentina cayó a la trampa de los países del ingreso medio desde arriba, ¿no? O sea, venía siendo los países más ricos del mundo, se empobreció, pasó a ser un país del ingreso medio, es como la trayectoria al revés, y ahí quedó. Y vamos a ver qué pasa ahora, digamos, pero ahí quedó. Pero en el caso de algunos países que son muy contados, Australia, Nueva Zelanda, Taiwán, Corea, qué sé yo, Hay problemas con han tu audio, logrado Joaquín. Hay salir problemas con tu audio, en un Joaquín, ¿ah? momento. Mm, ¿Sí? ¿Me escuchan escuchamos mal? mal. De Sí, está repente un hace poco cortado, eco, de sí. repente hace un eco y se corta. Sí, Ya. Voy a tratar, sigan ustedes, voy a tratar de hacer sí, una movida, a ver qué pasa. ya. Dale.
No, claro, yo ¿Ahí creo que cómo se escucha? ¿Mejor? ahí se escucha bien. Vamos a ver si estás con la señal. Parece que está mejor ahí, que se escucha mejor, por lo Veamos menos. la estabilidad. A ver, Sí, Mira, lo que yo estaba diciendo es ahí sí. que hay países que han logrado salir de esta trampa, poco, son un puñado, y siempre se los da como ejemplo, pero en el fondo Singapur, Taiwán, Corea, Australia, Nueva Zelanda, y son países que en un cierto, cada uno tiene historias distintas, digamos. Singapur es probablemente de los más especiales, porque es un país muy chico, sin recursos naturales, eh, que hace 40 años atrás, 50 años atrás era bastante más pobre que Chile, y hoy día es mucho más rico, con una composición de personas que viven ahí, algunos provenientes de China, otros provenientes de Malasia, otros provenientes de la India, que hay una cierta proporción, pero son países que en cierto minuto como que vino una especie de decir, oye, si nosotros no nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas básicas, estamos sonados. El camino no nos va a llevar a ninguna parte. Y lo lograron. ¿Ah? Y son países que Chile, los chilenos admiran según las encuestas. Japón, Singapur, Taiwán, Corea están muy lejanos, pero Australia, Nueva Zelanda son países que están en nuestra órbita y que Chile conoce un poquito más, digamos. Entonces, nosotros tenemos que tratar de ser de ese puñado de países. Y esa es la conversación que deberíamos elegir tener. ¿Cómo hacer eso? y ahora yo les quiero preguntar, ustedes son animales electorales, los dos han estado en procesos electorales, entienden muy bien que el derrotero de una elección está muy marcado por el clima, es decir, de aquello de que se está conversando. Y la elección que tenemos a la vista, o el plebiscito que tenemos a la vista, parece que está siendo marcado por un contexto que ha sido como kármico para el gobierno. Es una suerte de boomerang cuando hablamos de karma, cuando hablamos de aquello que sembraste lo vas a cosechar, que son los temas de seguridad, donde no podríamos decir que ha habido un gran estallido de seguridad, pero han habido varios mini estallidos, que le han estallado al gobierno en la cara. Y entonces quería aprovechar eso para llevarlo al tema a conversar, ¿no? De lo importante que es el tema de fondo, de lo que tiene que ver con la seguridad, que a mi juicio está muy vinculado a la educación. Yo creo que hay una ley, yo me atrevería a anunciar una ley, sin ser físico ni químico, ¿no? De que a mayor educación en un pueblo, a menor son los índices de inseguridad o menores problemas de inseguridad. Y cuando hablo de educación, no me estoy hablando de formación escolar, y son cosas completamente distintas. Sin embargo, este gobierno, cualquier gobierno, por lo menos en América Latina, nunca van a tener oportunidad en estos temas de entrar a una conversación de mediano o largo plazo sobre causas de fondo y sobre soluciones de fondo, porque justamente la energía del miedo obliga al político a preparar un show, ¿no? En la lógica de la telepolítica, que es inmediatista, ¿no? Lo único que funciona en temas de seguridad son las respuestas gráficas, no sé, por el presidente no iba a un radio patrulla, o sea, si yo fuera asesor del presidente de esto de cualquiera, no le diría que baje con boinas negras en un helicóptero. Me parece que esas cosas funcionan en este contexto efectista. Pero la conversación de fondo, ¿cómo se puede entrar a consensuar mínimos básicos para conversar de los temas de seguridad y educación, que como digo, son Mm. temas, a mi juicio modestos, muy efectivamente imbricados? Sí, bueno, la correlación entre ambos fenómenos es conocida, o sea, a nivel de expertos se considera una correlación significativa el hecho de que mayores niveles de educación en general reducen los niveles de inseguridad, eso es así. La forma en que se entiende son diversas porque hay distintos tipos de interpretaciones para ese mismo hecho, pero eso es así. Algunos países, por ejemplo, una de las razones por las cuales esgrimen la tesis de sostener un sistema gratuito de educación completo está centrado en la idea de que, por ejemplo, una persona que tiene un semestre de universidad tiene una probabilidad mucho más baja
que de 0 semestres en la universidad de cometer un delito, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay una serie de razones que se han esgrimido en distintos tipos de investigaciones, en fin. Ahora, yo creo que es bien claro los ejemplos que pone Joaquín, o sea, el caso de Singapur. Singapur es un país además traumatizado porque Singapur no se independizó, lo independizó el país matriz, no lo quiso, lo botó a la basura. O sea, un caso súper dramático. No se independizó, lo echaron. Entonces, era un problema. Se va y de repente dicen, ¿saben qué? Vamos a invertir todo lo que tenemos en educación. Nos vamos a meter ahí, y bueno, hoy día es un país riquísimo, pero riquísimo. O sea, es una cosa muy sorprendente. Eh, Muchos países que han invertido fuerte en educación han tenido éxito. Obviamente, cuando tienes poblaciones más pequeñas, es más fácil. No están... Ahora, Chile no es un país grande en ese sentido, pero es más grande que Estonia, que es un ejemplo también parecido, Finlandia, que son países más parecidos a Uruguay en tamaño, ¿no? Eh, y tú puedes ahí entonces potenciar mucho la educación porque el sistema es menos difícil de capilarizar. Eh, pero hay un tema que efectivamente tiene que ver con la capacidad de desarrollar estrategias educativas adecuadas. Yo creo que aquí hay que hacer, en el caso chileno, hay varias cosas que hay que mirar. Se hicieron cambios curriculares en los años 90 que supuestamente iban a mejorar. Se hizo el cambio de la prueba de aptitud académica hacia un tipo de prueba que tenía que tener menos que ver con la aptitud, más con el conocimiento, diciendo que la aptitud discriminaba menos que el conocimiento. Resultó ser falso. Hubo que meter parches para poder meter gente con menos ingresos en las universidades, ¿ya? Y el sistema, o sea, muchas reformas que se hicieron, a mi juicio, es un juicio personal, ¿ya? Fueron como políticas públicas equivocadas. Eh, pero todos esos errores, supongamos que ya da lo mismo, ya porque las tenemos ahí encima, todos esos errores, toda esa situación, en los últimos años se ha agravado porque hemos sido capaces de hacer una cosa que es muy rara, que es subir la cantidad de plata metida al sistema sin que impacte en la calidad, ¿ya? Entonces Chile hoy día gasta más del 5% del PIB en educación. China gasta el 3,5%. Y que gasta harto China, ¿ya? Y Chile no le sirve, no crece, porque me dijera, Chile está avanzando tantos puestos en cada medición, te digo, bueno, bien gastado está, ¿ya? Pero no es lo que ocurre. No es lo que ocurre. Entonces, estamos en un momento basados en políticas públicas que no están funcionando y ese es el tema fundamental. Oye, mira, creo que los dos temas son clave, educación y seguridad. Seguridad por la crisis en que estamos. Educación porque finalmente ese propio documento de los economistas dice, oye, al final, importa en los países el capital humano. Eh, Singapur, que lo mencionaba Alberto, es como un ejemplo extremo de esto, porque Singapur no tiene ningún recurso natural, ni siquiera tiene agua para tomar. ¿Ah? Me ha tocado estar 2 veces allá, y por ejemplo hay un tubo, que es una isla, Singapur está muy pegada a Malasia, y hay Sí, un tubo que va desde Malasia a Singapur. Singapur importa el 50% del agua que necesita todos los días para tomar. ¿Ah? O sea, no tiene ningún recurso natural, y cuando decimos que no tiene ninguno, no tiene nada, nada. ¿Ah? Obviamente lo que sí tiene es una ubicación muy privilegiada en términos portuarios, puntual. cerca de todo ahora, porque en ese momento, años 60, digamos, China no era lo que era y Corea no era lo que era, y hoy día sí, digamos. Entonces obviamente todo el tráfico que hay ahí marítimo ha sido clave para Singapur. Pero la esencia de Singapur ha sido la inversión en educación. Y de hecho en esta prueba PISA, cuyo resultado se acaba de dar, se acaba de entregar el resultado de la prueba PISA, que es la única prueba como internacional de evaluación de los estudiantes a nivel internacional, eh, que es de la OCDE, de la OCDE, en que Singapur obtiene el primer lugar, digamos. Siempre ha estado en los primeros. Finlandia ahora se ve una caída, digamos, pero los primeros ahora son casi todos orientales, porque está primero Singapur, después está Macao, que
que es parte de China también en el fondo, después está Taiwán, después está Corea, o sea, son países orientales, que han como apostado, dada su situación, y de pobreza con que partieron hace 40, 50, 60 años atrás, que apostaron por la educación y obviamente les ha ido muy bien. Y en el caso de Chile, nosotros lo mencionamos también cuando exponemos sobre este trabajo que hicimos, educación como un ejemplo de los errores, digamos, o de lo que no hay que hacer, en el sentido de que efectivamente ha aumentado el gasto en forma significativa y hemos metido al Ministerio de Educación y a todos los actores en un gigantesco gasto de energía en temas que no son los relevantes desde el punto de vista de cómo aprenden los niños. Te voy a dar así ejemplos rápidos, digamos. Por ejemplo, de repente en Chile, ya no me acuerdo si hace 11 o 12 años, se dijo, oye, yo no quiero que los papás que envían a sus hijos a los colegios particulares subvencionados pongan 10.000 pesos al mes o pongan 20 o 30.000 pesos al mes como lo hacían, que se llamaba el copago. Entonces les dijo, no, de ahora en adelante ustedes no lo ponen, ese dinero lo va a poner el Estado. Ok, perfecto, gran reforma. Eh, pero obviamente no tiene nada que ver con lo que pasa al interior de la sala de clase. En términos, uno puede discutir el impacto económico, pero en el fondo es plata por plata, en términos educacionales. Después se dijo, oye, colegios particulares subvencionados, ustedes tienen que transformarse en fundaciones sin fines de lucro, tienen que ser dueños de los establecimientos, no los pueden arrendar, tienen que ser dueños de las instalaciones de los colegios. Gran reforma, mucha energía, créditos del Banco del Estado para que los colegios particulares subvencionados puedan comprar su propia infraestructura cuando la arrendaban, en fin, efecto en la sala de clase, cero. Y ahora estamos de nuevo metidos en una mega reforma que consiste básicamente en que los municipios dejan de administrar los colegios y se los entregan a unas instituciones nuevas que se crean, que se llaman sistemas locales de educación pública. La sigla es SLEP, que se ha hecho famosa en Chile por el tema de los niños de Atacama, en quienes SLEP ha estado en una huelga de profesores. Pero nuevamente es una reforma de carácter administrativo que dice, ok, municipalidades, ustedes ya no van más, ahora los colegios los administran los SLEP. Pero lo que tienen en común estas mega reformas, y que no han consumido mucha energía, mucha discusión, mucho tiempo legislativo, mucho dinero, bueno, lo que tienen en común es que ninguna de ellas afecta realmente, uno puede decir, mira, hay un efecto a largo plazo, pero de verdad afecta lo que está pasando en la sala de clase entre los niños, los profesores, la forma de enseñar, lo que enseñamos, etc. Entonces, como que ha llegado el momento de poner énfasis, y quizás ese debería ser como el primer acuerdo que tengamos en educación, en decir ya, de ahora para adelante ya, no más mega reforma, no más temas administrativos, de la sala de clase y de lo que se enseña en la sala de clase. Porque, y con esto te paso la palabra, en la prueba PISA, hay un dato, que es que si uno mira las cifras, claro, Chile cayó, pero los otros países cayeron más. La prueba PISA midió la pandemia, midió el periodo de pandemia. Entonces, obviamente, Finlandia, por ejemplo, no es que se fue al suelo, pero obviamente bajó muchos puntos, porque los niños de Finlandia dejaron de ir. La prueba PISA se toma a los niños de 15 años. Los niños de Finlandia dejaron de ir al colegio y obviamente ahora les toman la prueba de nuevo y tienen una baja. Chile también tiene una baja, pero menos. Y cuando uno va a Chile específicamente, ve que son los colegios particulares pagados los que se pegaron la mayor baja. Y no tanto así los colegios de los niños más vulnerables, no tanto así los colegios municipales. Entonces, Chile es hoy día como más igualitario en educación, porque los colegios particulares pagados tuvieron una baja fuerte en esta última prueba PISA. Entonces, la interpretación que se está dando es decir, oye, ¿por qué los niños de los colegios más vulnerables de Chile no cayeron ahora que vino la pandemia y se les toma de nuevo el examen? Resulta que el examen es muy parecido al que tenían en la prueba PISA del 2018, que es la anterior. Y una respuesta que hay ahí, que algunos están dando es, oye, quiere decir que a lo mejor el vaso medio malo de esto, el vaso medio vacío de esto, es que estos colegios no están agregando valor. Entonces, que realmente esos niños no
dejaron de aprender, pero no dejaron de aprender tanto, porque no era tanto lo que estaban aprendiendo. Y eso obviamente es una situación Sí. realmente compleja. No, eso es posible. Ahora, hay que controlar, siempre hay una variable en eso que la converso mucho porque mucha gente le extrañan ese tipo de fenómenos, qué sé yo. Eh, si una persona pesa 50 kilos más que la media, bajar un 20% le cuesta menos que bajar un 20% a alguien que está con un peso 3 kilos sobre la media. ¿Ya? Cuando tú estás, tú estás lejos de la media, el movimiento abrupto es más fácil, mucho más fácil. Cuando tú estás cerca de la media, el movimiento es mucho más difícil. Ese tipo de fenómeno que es matemático, no tiene nada que ver pasa en todos los fenómenos que conocemos, digamos, es importante. Por eso cuando uno ve, es muy difícil en las elecciones, por ejemplo, cuando hay en las encuestas, qué sé yo, cuando hay una situación relativamente cercana a un empate, qué sé yo, es muy difícil saber los crecimientos, no crecimientos, no solamente por el margen de error, sino porque además mover la aguja en ese momento ya se hace más difícil. El impugnador que creció de 30 a 40 puntos en un rato, qué sé yo, y se ve con una inercia enorme, sí, pero de repente llega a un punto y ya no tiene más, no tiene con qué entrar más. Entonces, si tiene algo, le va a permitir picar 3, 4 puntitos y no los 10 que necesitaba. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, pero yo estoy de acuerdo con que en general efectivamente ese es un diagnóstico que es posible, es probable, y hay que poner atención. Ahora, la calidad de la educación chilena es mala en general. O sea, tú tienes voy a hacer una cosa que es como impopular, pero tú tienes los colegios particulares mejores, ¿ya? Y los puntajes de ellos no compiten, no son competitivos con un colegio del campo de China, ¿ya? Que esa es una cosa que es brutal. Estamos hablando de que China estaba a todos los rankings tercero en el mundo. Entonces, hasta el año pasado. Y el año pasado, de repente, y siempre le criticaban a China, le decían sí, pero es mentira porque China solo mide Shanghái. Entonces nunca ha permitido medir más. Entonces el año pasado China anuncia que va a medir todo el país. Campo, todas partes, todo el país. La muestra completa. Y salió primero. No salió tercero, ni quinto, ni octavo. Todos decían, bueno, va a caer, octavo, décimo. O sea, ¿hasta dónde va a llegar? No, sacó, sacó primer lugar. Entonces, yo creo que hay un foco. Yo creo que la mirada estratégica aquí es clave. O sea, mirar estratégicamente. El ejemplo que tú venías de Malasia, efectivamente, era el país que era de cual Singapur dependía, era un pedazo de Singapur. Como le salía caro, justamente por lo que tú dices, se deshizo del país. Pero resulta que, falta de mirada estratégica, en el siglo XIX, los ingleses les iba tan bien con el puerto en Singapur que en razón de eso, ¿ya? Mantuvieron durante mucho tiempo Singapur. Entonces era medio estúpido, digamos, que no tener la mirada de saber que el comercio sigue siendo algo muy importante y que la ubicación estratégica que tienen es increíble. Entonces, esa mirada de Malasia fue un gigantesco error estratégico, y esos errores estratégicos los países los cometen habitualmente, y cuando los cometen, bueno, pierden grandes números de riqueza potencial. Entonces, te está escuchando. Ahí, Lo Que para escucho. mí, cuando partí ahí. el enunciado de esta conversación, era asociando delincuencia o temas de seguridad con educación, y porque el tema de seguridad va y viene, y parece, no sé qué creen ustedes, que el plebiscito se va a votar en un contexto donde la agenda de seguridad vuelve a ser lo más relevante, para desgracia del gobierno. Eh, y entonces la pregunta es, ¿cómo hablamos de temas de seguridad más allá o saltándonos el muro de las coyunturas, el muro del niñito asesinado, del espectáculo televisivo en que se transforma todo esto, que va calentando los ánimos y eh, es muy decisivo para el clima en el cual se desarrolla
el proceso político, sobre todo de cara a las elecciones. Entonces, ¿cómo nos saltamos esa ciclicidad que tiene mental y emocional en el sistema político, la conversación sobre seguridad? ¿Cómo la bypassamos? ¿Cómo no? A ver, yo creo que la discusión de seguridad en todos los países que se mete es bien complicada, porque, en primer lugar, porque lo que manda a la ciudadanía es la percepción y no la realidad de la seguridad. Esto, Chile ha sufrido un deterioro de su capacidad de producción de seguridad importante y una incapacidad de entender la magnitud de los problemas que tienen que ver con los delitos complejos, los delitos graves, los delitos de alta complejidad, que son aquellos que entendemos como crimen organizado, narcotráfico, en fin. Estamos muy lejos de ser capaces de entender dónde estamos parados respecto a eso. Eso es cierto. Aún así, aún así, hay que seguir diciendo, llevo 20 años diciéndolo, ¿ya? Que los indicadores internacionales de Chile respecto a seguridad, a niveles de criminalidad, están dentro todavía de los países, no del primer grupo de países más seguros del mundo, sino que del segundo grupo de países más seguros del mundo, habiendo en total 6 grupos de países. ¿Ya? Y por tanto, en esa lógica, eh, Chile no vive una situación dramática. El deterioro siempre es muy malo porque el deterioro invita al deterioro. El deterioro es una curva y por tanto, al ser una curva, lograr mover la curva siempre es muy difícil. Eh, y efectivamente estamos llegando bueno, yo no diría que es el único eje de este plebiscito. El plebiscito es muy extraño porque además el voto protesta tendría que ir a una palabra que no le favorece. El voto protesta tendría que ir a la favor, que es una cosa rarísima cognitivamente. Entonces se complica. Pero más allá de eso, yo creo que efectivamente el tema de seguridad está siendo la prueba de fuego para el sistema político. El sistema político, si no es capaz de terminar con estas escenas que sí son completamente corrosivas para la historia de Chile. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a ver crímenes filmados y repartidos, esparcidos por redes sociales con facilidad, a funerales narcos, donde la gente no puede ir a ver a sus muertos al cementerio porque hay un funeral narco. Y la policía tiene que estar dedicada a cuidar que el funeral narco funcione dentro de los límites correspondientes, lo que es una cosa irónica porque es cuidarlo al mismo tiempo que evitar que hagan otra cosa. En fin, o sea, hay una serie de rituales que están ocurriendo que molestan al ciudadano medio que no anda cometiendo crímenes y por tanto ese nivel de hostilidad frente al sistema crece. Eh, pero me parece que efectivamente la gran prueba se está convirtiendo en este tema y es una prueba difícil porque los países que tienen altos niveles de criminalidad, yo he hablado con autoridades de países con esos niveles, dicen siempre lo mismo. El problema es que la aprobación de los gobiernos no se mueve en correlación negativa con la evolución de la criminalidad. O sea, tú lograste bajar la criminalidad y no te sube la aprobación. Entonces los gobiernos dicen, ¿sabes qué? Me estoy desgastando en esto, estoy gastando plata en esto, estoy haciendo de todo en esto y no pasa nada. No pasa nada. Entonces lo dejan de lado. Por tanto, tiene que haber una especie de política más de Estado, ¿ya? Mucho más estructural, que permita afrontar el problema, porque los gobiernos en sí mismos no se van a desgastar en ese combate. Tiene que haber una base institucional que permita resolver los problemas y no un sheriff de ministro que esté tratando de resolverlo porque le sirve la imagen de sheriff, pero es pan para hoy y hambre para mañana. Oye, en el caso de la seguridad, Mirko, y en todos los casos, en el trabajo que nosotros hicimos con Alberto, lo que tratamos de buscar es como lo que denominaríamos los mínimos comunes. ¿Ah? O sea, decir, mira, tú piensas A, yo pienso B, pensamos distinto, ok, pero ¿en qué cosas podríamos estar de acuerdo los dos? Y esas cosas en que estamos de acuerdo los dos, hagámoslas. ¿Ah? Eso porque es la forma de avanzar, o sea, es la forma de empezar a hacer
constructivo. O sea, hay personas que de repente tú conversas, tú dices, no estás de acuerdo en esto, no estás de acuerdo en una cosa, no, pero si no estás de acuerdo en todo conmigo, hasta luego. Obviamente eso no nos va a llevar a ninguna parte. Más bien tiene que ser al revés. Oye, en esto no estamos de acuerdo, pero en esto sí estamos de acuerdo, ok, eso hagámoslo. Y esa forma de ver, empezar a aplicarla a cómo enfrentar los problemas que Chile está viviendo hoy día. Y obviamente, en el tema de seguridad, por ejemplo, que tiene obviamente muchas aristas, pero hay una cosa en que todos vamos a estar de acuerdo, que Chile entró en un nuevo nivel, en un nuevo estadio, digamos, en un estadio superior. Normalmente cuando nosotros se nos hablaba de México, se nos hablaba de Colombia, lo veíamos como algo muy lejano. Todos vimos las teleseries de Pablo Escobar y todo eso, digamos, Narcos, pero lo veíamos como una realidad que no era nuestra realidad. Y siempre con algo de decir, no, pero esto en realidad Chile nunca va a llegar. Esto de pensar, hoy hay ciertos territorios en que el Estado no entra. Uno decía, pero ¿cómo? Oye, pero ¿cómo Colombia va a tener? Yo me acuerdo haber conversado hace años atrás con el presidente Pastrana de Colombia, que decía, bueno, hay un cierto porcentaje de superficie del país no llega, no controla, está ausente. Bueno, ese tipo de vocabulario y esa realidad empezó a ser parte de Chile, en alguna región, después en algunos barrios de la ciudad, etc. O sea, cuando tú vas a los mínimos comunes y te das cuenta del nivel al cual se ha llegado lo que hoy día se llama el crimen organizado, ¿ah? Y que como para bajarle el perfil a algo se dice, no, pero fue un ajuste de cuenta, fue un ajuste de cuenta. Oye, es un asesinato igual, ¿ah? Y el asesinato de un niño obviamente nos remeció a todos ahora. Pero voy al siguiente punto, la inteligencia. Tú frente al crimen organizado necesitas inteligencia. Y Chile no tiene inteligencia, la verdad. Y hay ciertos momentos, Mirko, en la historia del país, en democracia, en que ocurrieron hechos gravísimos, de los inicios estoy hablando del gobierno de Patricio Elwin, asesinato de Jaime Guzmán, en fin, había ciertos grupos que estaban actuando, en el caso de Jaime Guzmán, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue el que lo asesinó, pero estaba también el grupo Lautaro, había otro. Bueno, en ese momento, como en momentos de emergencia, digámoslo así, Chile tuvo un sistema de inteligencia, no sé si llamaríamos sistema, pero se le llamó en ese minuto la oficina, y que obviamente desmanteló a estas organizaciones, las desmanteló. Esa es la verdad. Obviamente ahí hubo que usar todos los elementos, por así decirlo, que se usaban y que se deben usar quizás dentro de un Estado de Derecho, reglamentado, arreglado, pero tiene que ver con agentes encubiertos, tiene que ver con pago de informantes, tiene que ver con intervenciones telefónicas. Claro, el trabajo de inteligencia es siempre una gran instrucción. Está el caso en España, ¿no? El de cómo desarmaron la ETA. Entonces, en el fondo, hoy día Chile necesita, le llora, digámoslo así, un sistema de inteligencia frente al crimen organizado. Y eso es un mínimo común que deberíamos decir desde ya, sí, hagámoslo. Sí. Oye, ahora lo cierto es que no hay capacidad del sistema político. eh, yo me recordaba la vez que se decía esto, tú decías, Joaquín, ¿no? Esto nunca va a pasar en Chile, ¿no? A estos niveles, porque esto viene como en el mundo del coaching, lo llamamos a los juicios maestros. Entonces, en el mundo político, te reitero, son los políticos y los opinólogos y los animadores, la gente que repite cosas, ¿no? Sin base a evidencia. Hay un juicio de la excepcionalidad chilena, ¿no? Esto no va a pasar en Chile, es porque Chile es distinto al resto de América Latina. Lo que pasa en América Latina no va a pasar en Chile. Y cito, por ejemplo, en los años 70, el mundo de la izquierda, cuando le decían, oye, viene un golpe, bueno, no. Mucha gente en la izquierda, no, porque estamos en Chile. Los militares en Chile no son golpistas. Estaba la evidencia, ¿no? El golpe de Estado era una política de Estados Unidos en la región, pero eso en Chile no iba a pasar. Durante los gobiernos de la concertación, eh, afloró mucho esta cosa de la excepcionalidad.
¿no? Ya con Lago estábamos yéndonos de América Latina y por lo tanto estas cosas no pasan en Chile. Porque América Latina no es seria, pero nosotros sí. Y bueno, asomos. Entonces, ¿cómo nos sacudimos de esos prejuicios mentales instalados, ¿no? Lo mismo cuando yo me acuerdo de don Gabriel Valdés en los años 90, ¿no? Comienzo, ¿no? Es decir, no, la política en Chile es de primer nivel, es de una gran calidad, no hay corrupción en la política chilena. Entonces, por creernos estas cosas como verdades, es que barremos bajo la alfombra, ¿no? Apuntamos a decir, este es un caso excepcional, y ya es tarde cuando vemos que en realidad no era excepcional ni una ciudad con narcotráfico, ni la corrupción en un caso en política, ni una cuestión extendida, ambas cosas. Entonces, ¿cómo operamos estas ideas instaladas en el sistema político que son las que impiden asumir la realidad? Porque para ponernos de acuerdo en cosas básicas, primero tenemos que tener un diagnóstico común, ¿no? Y yo no he escuchado a nadie decir en Chile, ningún político decir, Chile es un país corrupto, Chile es un país tomado por el narco, ¿no? Como evidencia. Desde acá no nos pongamos a discutir quién es el culpable, sino que desde acá, desde esta realidad, actuemos, pero asumamos que somos lo mismo que el resto de América Latina con otras características. Cuando hablo y estoy de acuerdo con Alberto, no es que acá el narco tenga la misma magnitud, pero para impactar no tiene que ser el narco mexicano, ¿no? Para que tenga un impacto en Chile, porque la sociedad chilena es distinta. No tiene que ser exactamente lo mismo. No, pero el fenómeno ya está instalado, ya responde a un patrón, ¿o no? Sí, yo creo que sin duda, Mirko, yo creo que a ver, los fenómenos además de este tipo son fenómenos sociales, o sea, cuando tú tienes instalado el narco o semi-instalado, no existe el semi-instalado. El semi-instalado significa que ya tiene suficientes vertebraciones, tiene suficiente sistema neuronal alrededor de la sociedad para poder tener ciertos territorios completamente controlados. Y esos territorios, los territorios del lado, van a ser fáciles de controlar en la medida en que tú no tengas la capacidad para actuar sobre esos territorios. En Chile la política territorial, por ejemplo, la política de intervención urbana, la política de intervención temprana, es es inexistente prácticamente. Llegamos a mejorar un barrio cuando el barrio está devastado. Eso hace que el narco pueda crecer fácilmente. Tenemos un déficit de herramientas, y ese déficit de herramientas tiene que ver con herramientas institucionales propias del Estado y déficit institucional también social. O sea, desde el momento, aquí hay fenómenos que son agregados, desde el momento en que desde el momento en que la iglesia baja 20, 25 puntos su aprobación, tú perdiste una herramienta en la población. O sea, eso es parte de tu caja de herramientas, aunque no sea tuya. Entonces, todo el sistema funciona a partir de ciertos elementos. Desde el momento en que el Centro de Estudios Públicos no ha sido relevante para efectos de diseño de políticas públicas, perdiste una caja de herramientas, ¿ya? Entonces, no tener herramientas es la clave de este asunto, o tenerlas como posibilidad de salida. Yo tengo la impresión de que a nosotros nos está costando armar la conversación porque justamente no hay herramientas que permitan decir, mira, esto que se está mirando con seriedad y no con parcialidad. Todo se volvió parcial, o sea, todo se volvió absurdo, todo se volvió, ahora las universidades ya no son las del Consejo de Rectores, las privadas católicas más las antiguas, más las privadas nuevas, sino que ahora son las universidades de izquierda y las de derecha. Entonces, entonces tenemos un sistema que colapsa con una sola información, colapsa hacia una sola información que determina todo, un conjunto de informaciones muy limitadas que determinan todo. Y eso hace que el sistema no sea un sistema, que no tenga capacidad de movilizar recursos distintos. Ese es el problema que estamos experimentando. No se ve todavía, una cosa es la fase de tener disponibilidad a la tregua, pero otra cosa es decir, bueno, ahora, ¿qué herramientas vamos a poner sobre la mesa? ¿Cuánta apertura vamos a tener con esas herramientas para que se entienda que no son herramientas que son una obra de teatro? ¿No? La política no puede ser una mera obra de teatro.
gran parte del problema es, o sea, cuando el Frente Amplio viene a decir, por ejemplo, que va a cambiar la política, ¿ya? Y resulta que por detrás es lo mismo o peor que muchos de los partidos. Yo no, o sea, hay cosas que yo vi en el Frente Amplio que habrían sido denunciadas por el Frente Amplio con escándalo ultra altisonantes si hubiesen ocurrido en otros partidos políticos. ¿Ya? Bueno, es evidente que es una obra de teatro entonces. Y la política tiene una dimensión de obra de teatro, pero esa dimensión es una dimensión en realidad litúrgica, de conexión con la ciudadanía, de conexión de mensaje, de otorgar un mensaje, y no es una obra de teatro en términos de una ficción. ¿Ya? Menos es una ficción que tiene que ser invertida a la realidad, menos. Entonces, tenemos un desafío grande hoy en día, que es lograr decir, vamos a parar cosas que existan, que tengan su peso, nos vamos a comer los costos de que esas cosas que existen tengan su propio peso, ¿ya? Y vamos a aceptar entonces que este es un juego, como lo hemos conversado muchas veces con Joaquín, de que no necesariamente eh, vamos a ganar todo lo que íbamos a ganar, porque hay una cosa que hay que diferenciar entre la negociación y la guerra. En la guerra, supongamos que no negociamos nunca en la guerra y vamos hasta el final. En la guerra hay un ganador y hay un perdedor. Si tú te sientas a negociar, es porque ese resultado no va a ser la guerra. Acepta la negociación entendiendo que tú, teniendo, por ejemplo, una posición mejor, tienes algún riesgo, pero tú tienes una posición mejor, tienes más armamento, tienes más recursos, tienes más de todo. Estás mejor, probablemente ganarías la guerra, pero tú no quieres la guerra, quieres negociar. Entonces le vas a dar algo al otro. Porque si tú le vas a decir, sentémonos a negociar, pero yo soy tan grande que tú tienes que comértelo todo, ¿ya? Y irte sin nada, bueno, no hay negociación. Es una versión de guerra barata, que el otro se va a ir y te va a hacer la guerra después. Entonces, la lógica de esta conversación social, de esta conversación política y de esta es la capacidad de entender que se requieren recursos, instituciones, formulaciones que tengan una forma determinada, un conjunto de cosas que permitan ayudar y a partir de eso ir resolviendo el problema. Pero hoy día eso se ve todavía muy lejos. De momento está como un poquito más el clima, pero el clima solamente. Solo agregar, Mirko, a lo que tú decías respecto al tema de la excepcionalidad de Chile, ¿ah? De que esto nunca va a llegar, de esto nunca va a pasar, de que Chile es distinto. Eh, Hay un famoso libro, ¿Por qué fracasan los países?, ¿ah? De Acemoglu, que tiene que ver con las instituciones. ¿Ah? Y Chile se caracterizó por tener instituciones. Y pese a todo lo que está pasando, todavía eso está. ¿Ah? Cuando tú hablas, por ejemplo, con inversionistas extranjeros que vienen a Chile y que obviamente ven que la economía está absolutamente frenada hace años, siempre rescatan y dicen, oye, pero Chile tiene algo, tiene países, ¿ah? Que tiene instituciones. Y ahí está la famosa frase de Ricardo Lagos, digamos, que las instituciones funcionan. ¿Ah? O dejemos que las instituciones funcionen. Lo que estamos discutiendo es si las instituciones están funcionando o no están funcionando. Pero Chile ha tenido una cierta institucionalidad, digámoslo así, que de alguna manera lo ha transformado en un país que durante un periodo largo de tiempo fue distinto. ¿Ah? Si efectivamente Chile pasó no sé, de los últimos lugares del ranking, primer lugar en términos de crecimiento económico en América Latina, y eso es cierto. ¿Ah? Y hubo un círculo virtuoso, una serie de cosas que ocurrieron en ese tiempo y que no es del caso verlo aquí. ¿Ah? Pero oye, recordemos además que cuando participamos en la Feria de Sevilla, Alberto se va a acordar, Feria Mundial, creo que era de Sevilla, Chile llevó 92. un iceberg. ¿Ah? Sí, ¿Te acuerdas que Chile llevó un iceberg? ¿Ah? Era como el símbolo, o sea, era como diciendo nosotros somos los ingleses de América. ¿Ah? O sea, somos, claro, los fríos, no somos los tropicales, o sea, era como diciendo nosotros no somos América Latina. ¿Ah? No nos sí, confundan. ¿Ah? Nosotros sí, somos distintos. Somos caballeros, somos iceberg, somos fríos, somos británicos, somos ingleses casi. ¿Ah? Y se hablaba de Chile como los ingleses de América Latina. Bueno, creo que eso
Sí, Eso se acabó. Creo que eso se acabó. Eh, en parte tiene que ver con también lo que está viviendo América Latina en los últimos años, que es el fenómeno de la migración y básicamente el fenómeno de migración venezolano, ¿ah? En general de varios países, pero venezolano fundamentalmente. Yo siempre mira, pensé que la migración en América Latina debería tener un impacto mucho menor en términos de gravedad de la migración en Europa, en el sentido de que a Europa llegan personas que son de una religión distinta, que son que hablan un idioma distinto, que tienen una forma de vestirse y de ser y cultural totalmente distinto. Entonces, obviamente, el choque cultural entre esa migración y el país, el que lo recibe, obviamente que es súper complejo. Pero en el caso de Perú, o en el caso de Colombia, o en el caso de Venezuela, bueno, son personas que hablan el mismo idioma que nosotros, son cristianos igual que nosotros probablemente, la gran mayoría. Con Haití quizás donde hubo mayor problema de adaptación. Entonces, en el fondo, de alguna manera somos los mismos, somos los mismos. Eh, y lamentablemente, esta migración, obviamente, que también tiene ha tenido su aspecto positivo, también tiene su lado negativo, que es que prácticas que eran usuales en otros países, en términos, por ejemplo, del crimen organizado, pasaron a ser también parte de Chile. Y nosotros cuando hablábamos de, por ejemplo, para hablar de la excepcionalidad, cuando en una película parecía que en Colombia había sicarios, pero esto es una cosa horrible, o sea, esto es algo que yo nunca voy a vivir, o sea, ¿cómo puede haber personas que estén esperando a alguien a la salida de un restaurante, lo están esperando que termine de almorzar y cuando salga lo van a matar? Sí, y son sicarios, y están pagados para eso, sí, y esto es Colombia, sí, esto es Colombia. Ah, no, esto en Chile no va a llegar nunca, se lo aseguro. Llegó. Digamos que al final de la cadena del narco, en el que el narco pueda operar, siempre va a tener que capturar al Estado. Es decir, va a haber pagos a policía y a políticos. sí, Eso, noticia, ya ocurre, ya existe. Entonces, vamos a ver la foto, igual como vemos las fotos de las galaxias, con algún tiempo de diferencia, ¿no? Pero la foto que vamos a ver probablemente en muy poco tiempo más es una foto del pasado. Ya está. Ya se asomó un poquito, cuando fue lo del alcalde de San Ramón y mm, eso. Pero para que el narco tenga la fuerza que tiene, yo no tengo duda que ya está instalado a nivel de copamiento del Estado. Políticos, autoridades, a todos los niveles, y probablemente Agrega toda gendarmes, fiscales, la, jueces. la policía, el fiscal, todo el sistema, ¿no? Esa es la regla, entonces ya está. Pero como nos gusta repetirnos fantasías, esto en Chile no pasa. Yo es que lo he escuchado tanto, ¿no? De siempre me encantaría hacer un libro recopilando frases del pasado que digan, esto nunca va a pasar en Chile, porque pasa mucho tiempo para que realmente se vea. Pero, repito, lo que estamos viendo hoy día empezó a ocurrir hace muchos años. Son procesos. Entonces el sistema político es incapaz de mirar la realidad como proceso, solo ve la foto del momento. No sé, Joaquín, Alberto, si quieren agregar algo, ya estamos en sí. nuestros tiempos Sí, y una cosa muy cortita, no solo ya no de lo que cansar a los decía, auditores. de lo que decías tú, solamente decir que lo que pasa es que hay dos dimensiones que hay que diferenciar. Una dimensión es la dimensión cuantitativa, por decirlo así. ¿Qué porcentaje del PIB se va en corrupción? Por decirlo así. Que no está medido, pero uno sabe positivamente que en ciertos países eso es muchísimo más alto que en Chile y que en Chile, no obstante, puede haber una penetración capilar muy masiva, cada vez más grande. ¿Ya? Resulta que los montos son distintos. Eso es lo primero. Eso es un dato, no tiene que ver para decir que es más, es menos, que es un dato, ¿ya? Que la corrupción no se roba el país hoy día, eso es un dato. En Chile no se roba en el país a partir de esto. Pero, aunque sea chiquita, si está diversificada, masificada, establece una base de conducta moral
que eso tiene como predictor futuro el aumento irremediable de ese fenómeno. O sea, estás parado sobre un ecosistema que lo va a permitir. Ese es el gran tema que tenemos que poner atención. Estamos en un ecosistema que ya es más fértil para esos fines y eso es bastante dramático. ¿Alguien? No, solamente agregar que creo que esto de buscar los mínimos comunes entre nosotros se está haciendo cada vez más urgente. Que ojalá después del plebiscito abra una ventana para conversar más en serio de esto, porque si no, de la excepcionalidad de Chile ya no va a quedar absolutamente nada. Esa es la verdad. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana, esperamos. Y un gusto, como siempre, conversar con ustedes. Joaquín Lavín, Alberto Mayor. Tenemos, Chao, chao. pero tenemos que tomar una decisión, Mirko, porque Ah, ya por supuesto que. estamos cumpliendo el ciclo, pero podemos hacerlo la próxima Entonces, semana. entonces aprieta el botón dejar de grabar y nos quedamos un minuto. Es que, ok, nos despedimos y nos vamos a quedar evaluando la situación. Nos Muy vemos. bien. Chao, chao.